Bendiciones, mis amados. Bienvenidos una vez más a nuestro Ministerio Teológico Internacional, La Mente de Cristo. Qué bueno estar aquí, ¿verdad? El tema de hoy lo he titulado Defendiendo mi fe delante de un católico apostólico romano. ¿Ok? Pues antes de entrar a clase, permíteme recordar algo de la clase pasada, como hacemos siempre, ¿verdad? Aprendimos del cerco espiritual de protección que el Hijo de Dios puso a su madre en amor para cuidarla y protegerla, ¿verdad? Estos cercos espirituales de protección ya vienen desde el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Génesis 4, Dios le pone un cerco de protección, espiritual de protección a Caín cuando mató a Abel. Dios le aplica su justicia santa a este criminal, a Caín. Caín se le queja de su justicia, le dice, ahora que me encuentre me va a matar. ¿Qué hace Dios? Declara una palabra de que le haga algo a Caín, de que mate a Caín, será 7 veces condenado. Estoy parafraseando esto. Y también marcó a Caín para que lo viera y no lo matara. Esto es un cerco de protección. También podemos ver como un cerco espiritual de protección a los 10 mandamientos. Dios le da 10 mandamientos a Moisés, después le da 603 leyes para proteger estos 10 mandamientos. Un cerco de protección espiritual, lo que le hace a los 10 mandamientos de él. Porque la ley, en los 10 mandamientos de Dios está su ley moral, ¿ok? Su rectitud moral. Por ejemplo, poniéndote un ejemplo rápido y fácil, en los 10 mandamientos dice no matarás. ¿Y qué hace Dios? Después le da otra ley diciéndole a Moisés, ojo por ojo, diente por diente, que mátelo. Quiere decir protegiendo este mandamiento de no matar, ¿ve? Y así hace, le impone 603 mandamientos más 10, son 613 para protegerlo. Por ejemplo, el aguijón del apóstol Pablo pudiera ser también como un cerco espiritual de protección, para que no se van a gloriar de todo lo que había recibido. Le pone un aguijón en su carne, que un mensajero de Satanás lo bofeteara. Es un cerco espiritual de protección. También tenemos en el libro de Job, Satanás quejándose, le dice, no, Job está así contigo porque tú le tienes una valla, un cerco espiritual de protección y lo has prosperado todo el tiempo. Quítaselo para que tú veas. ¿Ves? Es decir, los cercos espirituales de protección vienen todo el tiempo. Y hoy, todos los hijos de Dios, mira qué lindo está esto, tenemos nuestro cerco espiritual de protección que nos fue dado por gracia cuando nacimos de nuevo. Efesios capítulo 1, versículo 3 dice, en él también vosotros, quien en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, en él fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El cerco espiritual de protección que hoy tenemos nosotros es la morada permanente, no que viene y se va, como en el Antiguo Testamento, permanente del Espíritu Santo. ¿Ok? En honor a la verdad, la iglesia del Señor hoy está protegida por el cerco espiritual de protección más fuerte y más perfecto de toda la historia redentora, desde Génesis hasta el regreso de nuestro Señor. No va a haber más cerco espiritual de protección que la morada del Espíritu Santo. Si tú no estás en Cristo, mi hermano, y naciste de nuevo, no tienes ese cerco. ¿Ok? Ya que todos estos cercos del Antiguo Testamento eran una sombra de lo que había de venir. La magnificencia de todos estos cercos espirituales de protección, ese es el sello y morada del Espíritu Santo en cada creyente. La palabra magnificencia significa liberalidad para hacer grandes gastos. Es decir, que Dios Padre, para levantar este cerco espiritual de protección a todos sus hijos, no tuvo en cuenta los gastos, ni mucho menos los recortó o los ahorró. Fue espléndido en todo esto. Este fuerte y perfecto cerco tuvo un pago, gracias a Dios Padre le damos por mandar a su Hijo en forma de semejante de hombre a pagar por nuestros pecados, muriendo por ellos en una cruz. Si Cristo no viene, cumple toda la ley, se gana la cruz delante del Padre, muere y resucita, no tuviéramos más nunca este cerco espiritual de protección. Miren esto, Juan capítulo 16, versículo 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Es decir, si yo no me voy, no podré mandarle el cerco espiritual de protección este. Pero si me voy, os lo enviaré. Amén. Ok, vamos ahora para clase. En la clase pasada también les comenté que nosotros estamos llamados a defender nuestra fe
pero se necesita conocimiento para defenderla. Entendimiento y conocimiento se necesita, hermano. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo del 14 al 16, nos lo dice bien claro, este hermano, de que tenemos que defender nuestra fe con mansedumbre y reverencia. Ante todo, el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, ¿sí? Razón de la fe, que por qué creemos esto, ¿verdad? Tenemos que tener nosotros, estamos preparados. He visto por distintas redes sociales encuentros apologéticos y la inmensa mayoría de los pocos que he visto son entre personas que practican la religión católica, apostólica, romana y los hermanos cristianos evangélicos. Yo veo esto porque necesito saber la madurez espiritual de mis hermanos cristianos para coger y buscar algún tema de estudio y darlo y enseñarlo, ¿ves? Así el Espíritu Santo me dirige a mí mayormente a todo esto. Por eso es que fui empujado a dar esta clase. Dichas personas no aceptan, es decir, los católicos apostólicos romanos, no toleran que Dios les dividió su religión católica, apostólica, romana, desde sus propias filas, levantando un monje llamado Martín Lutero. Es decir, que nadie vino de afuera a dividir esto, sino de ahí mismo de ellos, por sus continuas atrocidades que estaban haciendo bajo el nombre de Jesucristo, con los miembros de esa religión y con muchas de otras personas del pueblo cercano. Estas atrocidades, herejías y falsos dogmas se encuentran hoy en su religión, la mayoría están todavía ahí. Estos señores no aceptan ni toleran esta división. Y entonces se dedican por las redes sociales a tratar de ridiculizar mediante encuentros teológicos algunos de mis hermanos, utilizando versículos de la Biblia fuera de su contexto, mal interpretados, etc. Y si el hermano de nosotros tiene un poco de ignorancia de la palabra, se lo comen. ¿Ok? Hoy vamos a estudiar algunos de los versículos que estas personas utilizan de mala manera para tratar de convencerse ellos mismos y convencer a los que están viendo por las redes sociales de que ellos son los que están bien en la verdad y así dejar con la boca cerrada a nosotros, los evangélicos, ¿verdad? Pues vamos al tema de hoy. Ahora sí, vamos directo. Dios demanda que nosotros defendamos nuestra fe, ¿verdad? Pero tenemos que tener entendimiento y conocimiento. Repito esto y estoy como que enfatizando en esto, ¿verdad? Nosotros tenemos que dejar bien claro, lo que nosotros hemos creído y cómo lo hemos creído en estas discusiones teológicas, en estos encuentros apologéticos, hermano. No es solamente ganarle el alma, como muchos enseñan. Hay muchos hermanos, pastores, predicadores y maestros que dicen, no, cuando tú entres con una confrontación, esto es para ganarse el alma. No, aquí la palabra no dice esto. Es para dejar bien claro, clarísimo nuestra posición de nuestra fe, para que nadie nos mueva. Ya si Dios, por medio del Espíritu Santo, quiere convertir a ese hermano que tú le estás confrontando, que lo haga. Pero, hermano, estos versículos hablan para que tú defiendas tu fe, tu posición. ¿Ok? También les dije y reconocí por medio de este canal que las personas que mayor demanda son las personas religiosas, católicas, apostólicas, romanas. Digo católica, apostólica, romana porque nosotros también somos católicos, somos apostólicos. Católico porque somos universal, la palabra católico significa universal. Y apostólico es porque nosotros venimos recibiendo las enseñanzas de los apóstoles, pero no somos romanos, ¿ok? Estas personas utilizan el mismo modus operandi que utilizó Satanás para hacer a Eva caer. Es decir, la serpiente, Satanás, utilizó y mezcló la palabra de Dios con la mentira. Y por eso pudo, entonces, en Génesis 3, que Eva cayera. ¿Qué pasa? La serpiente se da cuenta que Eva no estaba muy bien clara de la palabra de Dios, como muchos hoy hay hermanos evangélicos que no están claros y dan unas contestas mal. Porque la mujer le dice a Satanás, no, porque del árbol que está en el medio del huerto no podemos comer. No le dijo el nombre, no se sabía el nombre, ¿ves? Pero también la mujer le dice, no, Dios dice, voy a parafrasear esto para andar más rápido, Dios dice que ni tan siquiera lo podemos tocar. No, mentira, Dios no dijo nada de tocar, Dios dijo que no se lo podían comer. Ve, aquí Satanás, viendo esta respuesta, como hoy ven muchos de ellos, la respuesta de nuestros hermanos, de ignorantes, se da cuenta de que el hermano y Eva están en el mismo sitio, no saben qué responder y se dan banquete. Entonces viene la mentira y viene la mentira. ¿Ok?
Como único tú y yo podemos contratar y salir victoriosos de estos ataques teniendo un buen entendimiento y conocimiento de la palabra, hermano. No hay otra forma. ¿Y cómo recibimos el entendimiento? Estudiándolo. ¿Y cómo recibimos el conocimiento? Se logra con una especial intimidad con Dios. No hay otra forma. ¿Okay? Uno de los temas que casi siempre comienza en debate entre estos encuentros apologéticos entre un evangélico y un católico surge de esta pregunta: ¿María es la madre de Dios? ¿Sí o no? Ahora, ¿qué creen ustedes? Voy a darle 2 segundos. ¿María es la madre de Dios, sí o no? Mire la pregunta, escuche la pregunta. En la respuesta de esta pregunta, más del 95% de mis hermanos caen y la contestan mal, ya que esta pregunta está a mitad. No se dieron cuenta que está a mitad, le falta algo, ustedes verán más adelante. Para hacerte equivocar y hacerte caer, es lo que están buscando ellos, no es enseñarte. Ellos no vienen con ánimo a enseñarte, sino a hacerte caer. Por eso viene esta pregunta mal hecha, a mitad. Cuando escuchamos esta pregunta a media, sigo hablando que es a media, de que si María es la madre de Dios, enseguida vamos por medio de nuestro entendimiento apresurado a contestar que no. Vamos corriendo, dando esta respuesta sin una mente bíblica. Pero hoy la vamos a tener. Miren esto. Damos esta respuesta ya que al escuchar esta pregunta media, vuelvo a repetir la palabra media, enseguida recordamos al Dios eterno y por lógica humana y no bíblica, Dios siempre ha existido, por tanto María no puede ser la madre de Dios. ¿Okay? Si nosotros damos una respuesta bíblica, podemos dar una mejor respuesta que nuestra, que estamos dando. No, María no puede ser la madre de Dios. Ahora, pero si decimos que María no es la madre de Dios, aquí viene el enredo para nosotros. Nosotros mismos nos encajamos, nos metemos el cuchillo teológicamente hablando y nos matamos nosotros mismos. Porque estamos afirmando que Jesús no es Dios entonces. Algunos hermanos, cuando el contrincante le hace esta otra pregunta, el hermano responde: no, María es la madre de Jesús, pero no es la madre de Dios. Peor enredo. Porque Dios es eterno y a él nadie lo parió. Esta es la respuesta que dan. Esta respuesta mal dada se la he oído y la he leído a hermanos estudiosos de la palabra por los siglos de los siglos. Buscando informaciones, hay hermanos que saben mucho de Biblia, pero dan esta respuesta mal. Si nosotros pensamos y enseñamos que María no es la madre de Dios, hermano, estamos negando y diciendo que lo que el profeta Isaías profetizó sobre Jesús fue mentira y que la palabra no es infalible e inerrante. Es decir, que la palabra es toda una mentira, está llena de errores. Isaías capítulo 9, versículo 6, mire lo que habló el profeta Isaías sobre este niño. Porque un niño no es nacido. ¿Qué niño está hablando aquí? De Jesús. Es nacido. Nació de una mujer, de una madre, ¿verdad? En este caso de María. Hijo no es dado y el principado sobre sus hombros. Y será su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Cuando el hermano profeta Isaías dice que el nombre de este niño será admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Dios, príncipe de paz, nos está revelando los atributos divinos con que este niño iba a nacer. Está hablando aquí de lo espiritual, hermano. Este profeta está profetizando que este niño nacerá de carne y de hueso como otro cualquiera, pero vendrá a este mundo portando en su mismo cuerpo dos naturalezas espirituales. Dos naturalezas espirituales, una sola física y dos espirituales. La primera, la naturaleza espiritual divina, y la segunda, naturaleza espiritual humana. Esto se conoce y se estudia como la unión hipostática de nuestro Señor Jesús. Si enseñamos que María no es la madre de Dios, entonces aprobamos que Juan capítulo 1, versículo 1 es mentira. Esto también, estamos aprobando esto. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Aquí, a la luz de la palabra, el Espíritu Santo estaba aprobando que Jesús era Dios y es Dios, hermano. Seguimos en Juan capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne. ¿Quién? ¿Qué verbo? ¿Qué verbo? Jesús. Fue hecho carne. Es decir, se hizo hombre. Ahora, pero ¿cómo se pudo hacer hombre el verbo este? Es decir, la palabra, lo espiritual, ¿cómo se pudo hacer carne? Salmo capítulo 2, versículo 7. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Para que el verbo que es espiritual, que era espiritual solamente, se hiciera carne, Dios tuvo que prepararle un cuerpo, hermano, físico, engendrando su simiente en una mujer de carne y de hueso. Y esta mujer lo tuvo 9 meses en su vientre, es decir, este niño, y lo tuvo que parir.
Y cuando tuvo este niño, nació con un cuerpo físico caído, contaminado y mortal, como el de todos nosotros, pero espiritualmente con dos naturalezas, 100% Dios y 100% hombre. Naturalezas perfectas, sin contaminación y sin corrupción. Por primera vez en toda la eternidad, el Espíritu Divino de Dios y el Espíritu del hombre se juntan en un mismo cuerpo humano, en este caso, en este niño, de una vez y para siempre. Recuerden que Jesús está allá en el cielo con un cuerpo humano, pero glorificado. ¿Ok? Tiene el Espíritu de Dios, tiene el Espíritu humano también allá. Es por eso que puede ser nuestro abogado, porque conoce nuestras debilidades, se las sabe. ¿Ok? Hebreos capítulo 10, versículo 5, por lo cual al entrar Él en el mundo, ¿quién? Cristo. Dice, sacrificio y ofrenda no has querido, mas un cuerpo preparaste para mí. Es decir, el verbo que era Dios espiritual vino a habitar de una vez y para siempre en un cuerpo físico juntamente con el espíritu de vida del hombre. Lo repito para que se pegue. Lucas capítulo 2, versículo 30 al 32. Entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre. ¿Quién? María, una mujer de carne y hueso. Y darás a luz un hijo. ¿Quién? María, de carne y de hueso, la madre. ¿La madre o no la madre? Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Seguimos en Lucas capítulo 1, versículo 43. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. ¿Es la madre de Dios o no es la madre de Dios? Okay. Por tanto, evidencia suficiente hay en nuestras Biblias de que María sí es la madre de Dios. Pero, esto lo estoy haciendo otra vez si se dieron cuenta, pero esta afirmación que yo estoy dando a la luz de la palabra también está media como la pregunta. Es decir, te pregunta que si María es la madre de Dios. Tú dices que no, porque Dios es sido eterno, ¿verdad? ¿Sí o no? Claro. Ahora, pero yo estoy diciendo que María es la madre de Dios. Pero la respuesta que estoy dando también está media. Aquí es donde está el problema. ¿Se dieron cuenta, no? De la pregunta y la respuesta. Ahora, miren esto. Si yo te pregunto a ti, ¿María es la madre de Dios? Me dices que no. Ok, estamos claros. Ahora, pero si te pregunto, ¿María es la madre de Dios en la carne? En la carne, es lo que faltó ahí. Enseguida tú me contestarás que sí. Este niño que tuvo la madre María nació con dos naturalezas, hermano. Eso es lo que pasa. Ahí es donde está la confusión de la pregunta y de la respuesta. María es la madre de Dios, pero en la carne, porque el verbo se hizo carne. ¿Ok? He escuchado estos mismos debates teológicos. Otros hermanos afirman que María no es la madre de Dios, sino la madre de Jesús, ya que si María fuera la madre de Dios, entonces Dios murió en una cruz. Están pensando también, ¿no? Y eso es imposible porque Dios es eterno por los siglos de los siglos. Entonces a Dios la mataron, si María es la madre de Dios. Pero María es la madre de Dios en la carne. Seguimos con esto. Tenemos que tener en cuenta que realmente lo que murió en la cruz fue el cuerpo físico de este Dios, de Cristo, y no las dos naturalezas espirituales que vivían en dicho cuerpo. ¿Se está entendiendo esto? Es decir, lo que mataron a estos hombres fue el cuerpo físico de nuestro Señor y no las partes espirituales, hermano. ¿Ok? El Espíritu de Dios no lo pudieron matar, ni tampoco pudieron matar el Espíritu del hombre. Ya que tanto el Espíritu de Dios como del hombre son inmortales, nunca mueren. Mateo capítulo 10, versículo 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. ¿Por qué no puede matar el alma? Porque es espiritual, hermano. Es dada por Dios, el aliento de vida, el Ruach. ¿Ok? El Padre no tuvo que resucitar los espíritus de su Hijo, ya que los espíritus nunca mueren. Estoy hablando en plural porque tiene los dos espíritus, el espíritu de Dios y el espíritu del hombre, ¿ok? En la persona de Jesús, la unión hipostática. Romanos capítulo 8, versículo 11, Dios resucitó a Jesús de la muerte, y si el Espíritu de Dios vive en ustedes, el Espíritu Santo de nosotros, que vive en nosotros, el mismo que resucitó a Cristo le dará vida a su cuerpo mortal, es decir, no resucitará nuestro cuerpo mortal, nuestro cuerpo físico, como lo hizo con el Señor, por medio del Espíritu que vive en ustedes. ¿Se entendió esto ya, verdad? Vean esta clase 3 o 4 veces, si yo la veo 4 o 5 veces también. Es como siempre he dicho, yo aprendo más que ustedes.
Otra pregunta que surge en estos debates es si Jesús fundó la Iglesia Católica. Primeramente, antes de contestar apresuradamente, esto es lo que nos pasa a nosotros, debemos escuchar bien lo que se nos pregunta y cómo se nos pregunta y con qué propósito. El discernimiento de espíritu, mi hermano, es para eso. Esta pregunta también está a medias para hacerte caer. Fíjate que no te están preguntando si Jesús fundó la Iglesia Católica Apostólica Romana. Esa no es la pregunta. Te preguntan si Jesús fundó la Iglesia Católica. ¿Qué usted cree? A ver, dígame. ¿Sí o no? 1, 2 segundos. Pues sin miedo podemos contestar que sí, ya que la palabra católica significa universal. Y nuestra iglesia evangélica es universal y fue fundada por Jesús. ¿Ok? La iglesia apostólica romana católica también fue fundada por Cristo. Ahí lo vemos en las cartas de Pablo, pero también estuvo la de Éfeso, también estuvo la de los Gálatas, también estuvo, bueno, las 7 iglesias del Asia, ¿no? Fundó más, no solamente esa. Otra pregunta que surge en estos debates es que si Jesús es católico. ¿Qué ustedes creen? ¿Jesús es católico, sí o no? Por supuesto que sí, ya que Jesús es la cabeza de la iglesia cristiana y esta iglesia es universal. Jesús es católico, hermano, es universal. Antes no lo fue, pero ya después del libro de Hechos para acá, sí fue católico, fue universal. Ahí es donde está el problema de esa pregunta, que te confunden por eso. Esta religión católica apostólica romana le ha dado un papel significativo a María, la madre de nuestro Señor, y la tienen como una diosa, ¿sí o no? Esta herejía la aprendieron ellos, que María puede interceder por nosotros de las bodas de Caná. Ya, en la clase pasada lo vimos, ¿verdad? Versículo del 1 al 5, el hermano Juan, inspirado por el Espíritu Santo, cuenta que se hicieron unas bodas de Canaán, de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y que fueron invitados a las bodas de Jesús y sus discípulos. Faltando el vino, voy a abreviar esto un poco, la madre viene e intercede por los novios y por los que están allí tomando, bebiendo, y le dice a Jesús, se le acabó el vino. Es decir, como que la madre empuja, presiona a Jesús a hacer un milagro, intercediendo por estos, pero a partir de ahí no se habla más de María intercediendo por nadie. Estoy hablando de María en vida, en muerte ni hablar, no puede, ¿ok? Bien sabemos que es Cristo el único y está vivo allí, ¿ok? Eruditos de la palabra y maestros han considerado que el primer milagro de Jesús fue convertir el agua en vino. Eso no, mi hermano, eso no es bíblico. Bien sabemos que en Mateo capítulo 4 del 18 al 22, el primer milagro que hizo Jesús fue el llamado a sus discípulos. Eso es un milagro, hermano. Mateo cuenta que estaba allí Simón llamado Pedro y Andrés, y pasó el Señor y le dijo, vengan, síganme, que los haré pescadores de hombres. Dice que dejaron allí mismo las redes y siguieron a Cristo. Esto es un milagro, hermano. Por tanto, también en el versículo 21 más adelante, dice que Jesús vio a Santiago y a Juan y a Zebedeo allí con el Padre trabajando, remendando las redes, y pasó y le dijo, vámonos. Y dice que estos dos dejaron a su padre allí también y a las redes y siguieron a Cristo. Hermano, este es el primer milagro que hizo nuestro Dios, nuestro Jesús. Fue el llamado a sus hijos, a sus discípulos. El llamado irresistible de Dios, ¿ok? No fue de convertir el agua en vino. En la Biblia no se habla más de María intercediendo por más nadie, ¿verdad? Ahora, pero mira, vamos a mencionar otras personas que intercedieron por otras personas más fuertes, tú verás. Juan capítulo 11 del 1 al 16. Esto para que lo tengan en cuenta los católicos, apostólicos romanos, y le pidan también a esta gente que intercedieron por otros, que Jesús tuvo que hacer un milagro más duro, más fuerte, que convertir el agua en vino. Miren esto. Juan capítulo 11 del 1 al 16 cuenta que uno llamado Lázaro estaba enfermo y esta hasta murió. Y las hermanas María y Marta interceden por su hermano y mandan a buscar a Jesús. Este hombre muere, el hermano de ellos muere. Y Jesús tiene que hacer un milagro más fuerte, más poder, más lleno de gloria. Imagínate resucitar a un muerto después de 4 días. Me parece que María y Marta es mejor pedirle que interceda por nosotros que no por María convertir el agua en vino.
Digo, al menos que te falte en tu casa vino y tú se lo pidas a María. Pero mi hermano, no es así. María por el medio de la fe pidió esto. Y creyó que Jesús sí podía, es verdad. Pero estas muchachas, estas mujeres, estas dos hermanas, interceden por un muerto. En Lucas capítulo 7, del 1 al 10, vemos un centurión, es decir, un oficial romano, que tiene a su sirviente enfermo y manda a buscar a Jesús. Intercede por este hombre. Y Jesús hace el milagro, manda su palabra, porque él le dice, no, vaya a dile a Jesús que yo no soy digno ni que entre a mi casa. Miren esto. Y que mande su palabra y ya. Con eso se sanará mi siervo. Dice, cuenta que Jesús se maravilla de este hombre, de la fe de este hombre. Y le dice, en todo Israel no he visto una fe como esta. Me parece que este hombre puede interceder por ellos también, ¿verdad? Pues seguimos. Estas personas, para justificar y permanecer, su permanencia aquí en la tierra, utilizan unos versículos fuera de tiempo y se lo aplican a su religión. ¿Ok? Para justificar su permanencia aquí en la tierra. Miren esto. En Hechos capítulo 1 al 38 nos cuentan que estaban los apóstoles Pedro y Juan predicando el glorioso evangelio, ¿verdad? Y haciendo señales y maravillas en nombre de Jesús. Muchas personas, tanto hombres y mujeres, creían en el Señor y se convertían, ¿verdad? Ahora, a ellos los meten presos. Viene un ángel del Señor y los saca. Y ellos van de nuevo al templo a predicar la palabra de Dios. A este Cristo vivo, ¿verdad? A este evangelio vivo. El sumo sacerdote y los que estaban allí con él y los saduceos convocan al concilio para juzgar a estos dos hombres, a estos dos hermanos. Y fueron a la cárcel a buscarlo y no se encontraban. Estoy contando esto rápido, ¿verdad? Ya que estos hermanos estaban allí. Pero van allí y lo cogen, los traen para acá. Y entonces se reúnen para juzgarlo. De ahí se levanta un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley. Estoy hablando de Hechos capítulo 5 del 34 al 38. Este doctor de la ley manda a sacar del concilio a estos dos hermanos. Y se váyanse para afuera. A Pedro y a Juan, ¿verdad? Y comienza a recordarle a todos los presentes que formaban este concilio o tribunal que ya antes de que Pedro y Juan se levantaran, ya se habían levantado otras sectas con hombres de guías y dichas sectas habían fracasado y que se dispersaron a morir sus líderes y se desvanecieron. Entonces, debido a esta experiencia que ellos han tenido, estoy hablando de ellos allá, con esa falsa secta, el maestro Gamaliel les propone algo interesante a favor de Cristo y sus discípulos. Miren esto, la providencia de Dios, versículo 38. Y ahora os digo, apartados de estos hombres, este Gamaliel hablando con todos los demás que están allí, que querían condenar a los hermanos, que se aparten de estos hombres y dejarlos. Porque si este consejo, es decir, esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no lo podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Pues esta religión católica, apostólica romana, toma estas palabras de este fariseo fuera de contexto y fuera de su tiempo y enseña que si su religión está tan mal como muchos lo ven, ya hace rato hubiera desaparecido como han desaparecido otras. Por tanto, si aún están aquí es porque es de Dios. Miren esto lo que hacen ellos. Por supuesto que estos señores no solo han sacado estas palabras fuera de su contexto histórico-cultural, sino que no han tenido por conveniencia propia estudiar más a fondo estas palabras del maestro Gamaliel. Primeramente tenemos que tener en cuenta quién era este maestro. Un hombre nacido bajo la ley, maestro de la ley, y que en su mente y corazón lo único que importaba era el cumplimiento de dicha ley. Este fue el maestro de Pablo de Tarso, ¿verdad? El cumplimiento de dicha ley. Su entendimiento y sabiduría estaba entenebrecido bajo la esclavitud del cumplimiento de la ley. Por tanto, el gran maestro de la ley, Gamaliel, no tenía ni el entendimiento ni el conocimiento de la palabra de Dios como tú y yo lo tenemos hoy. Las palabras que dijo este Gamaliel, este maestro, sirvió en ese tiempo para que dejaran suelto y en paz a nuestros hermanos
en aquel tiempo, en aquel momento, pero no es válida hoy, hermano, porque hoy sabemos que Dios ha permitido levantarse falsas religiones, falsas doctrinas, según y para su propósito, como esta religión católica apostólica romana. Hasta el mismísimo Satanás está suelto, haciendo de lo suyo en este mundo, bajo la voluntad de Dios, bajo su soberanía y bajo su propósito. Amén. Por tanto, tomar estas palabras de este fariseo hoy en la actualidad es una aberración, es una herejía y una falsa doctrina para justificar cualquier religión. Esto también nos sirve a todos nosotros, los cristianos evangélicos, porque no solo he escuchado a los católicos apostólicos romanos defender sus herejes creencias con estos versículos, sino que también es usada por falsos pastores, predicadores y maestros desde nuestras filas. Estoy hablando de la iglesia en general, ¿no? No estoy hablando de los verdaderos hijos de Dios, del remanente de Dios que existe. Así que, hermano, estudiando varias veces esta clase, tenemos entendimiento, porque hay que estudiarla varias veces, entendimiento y conocimiento que es para defender nuestra fe de lo que hemos creído y cómo lo hemos creído delante de quien la demande, no solo los católicos, apostólicos romanos, sino que todas las miles de creencias que existen y existirán hasta ese día que venga nuestro Señor Jesucristo, porque prometió volver y va a volver. Toda esta enseñanza nos sirve para eso, ¿ok? Bendito sea nuestro Dios. Aleluya.